Estamos en el jueves ya 8 de agosto de 2019, como les hemos estado mencionando en el transcurso del programa. Hoy vamos a hablar en el espacio de la entrevista de temas electorales. El pasado 30 de julio la Asamblea Legislativa eligió y juramentó a los nuevos magistrados que van a conformar el electoral. Pero ¿cuáles son los retos que surgen a partir de esa juramentación? ¿Cómo va, digamos, ese proceso de organización y planeación de las elecciones de 2021? Son temas que es necesario que abordemos y que conversemos aquí en el espacio de la entrevista. Pero comenzamos poniendo también algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. Durante la última sesión plenaria, previo a las vacaciones, los diputados de la Asamblea Legislativa eligieron a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. A la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Tres fueron elegidos de las ternas presentadas por los partidos Gana, FMLN y la coalición Arena PCN, al ser los institutos políticos que obtuvieron mayor número de votantes en las elecciones presidenciales del 2 de febrero. Los otros dos son de las ternas de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados tomaron posesión el 1 de agosto. Este día, cumpliendo lo que manda el Código Electoral, Constitución, tomando posesión de nuestros cargos. Durante la reunión, el expresidente de la institución y actual magistrado propietario Julio Olivo hizo la entrega de un informe de la gestión de cooperación internacional en la administración pasada. Los magistrados están conscientes que uno de sus primeros retos es el montaje y ejecución de las elecciones municipales y legislativas de 2021. Queda más de un año, pero es lo que tenemos que darle prioridad para no estar ya en los últimos días con deficiencia en cuanto al proceso electoral, que es lo que pretendemos dar los mayores recursos. Es un gran reto definitivamente, ¿verdad? Y sabemos la responsabilidad que estamos asumiendo y como tal pues dispuestos a poner todo nuestro profesionalismo en favor de fortalecer la democracia de nuestro país. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, los retos de los nuevos magistrados y la preparación para las elecciones legislativas y municipales de 2021. ¡Comenzamos! Bueno, esta mañana de jueves notamos en este espacio al doctor Julio Olivo Granadino, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, qué gusto saludarlo y recibirlo una vez más aquí en Hechos AM. Bueno, le agradezco siempre por invitarme, aunque ya no sea el presidente, pues siempre, que siempre tenga bien invitarme para conversar sobre diferentes temas electorales. Bueno, pero usted es parte del Tribunal Supremo Electoral, fue presidente en el periodo anterior, pero ahora es magistrado, sí. Y bueno, igualmente pues tiene decisión en todo lo que sucede y lo que ocurre pues dentro del Tribunal Supremo Electoral. Y como en su calidad de expresidente del tribunal, doctor, preguntarle, ¿cuáles son las condiciones en las que usted entrega, digamos, el Tribunal Supremo Electoral a la nueva presidenta en este caso? Sí, bueno, hay varias aristas que se podrían mencionar y a mí me gustaría destacar, por ejemplo, varios elementos. Quizás uno de ellos es que tenemos toda una experiencia, heredamos toda una experiencia de trabajo de cooperación internacional. Es decir, desde la presidencia se presentaron propuestas al anterior organismo colegiado para poder gestionar cooperación internacional en vista de que los presupuestos sabíamos que iban a ser exiguos, ¿verdad? Es decir, muy reducidos, al grado tal de que si usted ha notado o ha leído un poco en nuestra página, va a detectar de que alrededor de 30 millones fueron reducidos de los diferentes presupuestos que nos entregaron en 2015, 2018 y 2019. Así es de que desde el 2015 comenzamos una gestión de cooperación internacional en busca de dos grandes cosas. Uno era el tema de la tecnología, sobre después del voto cruzado, de la implantación del voto cruzado, que nos convierte en el país con el sistema electoral más complejo del mundo. Entonces, ante esas complejidades, había que buscar cooperación de la gente que sabe hacer tecnología en materia electoral. Entonces nos fuimos a la Asociación Mundial de Organismos Electorales, a la Comisión Nacional Electoral de Corea y presentamos una propuesta. Y de ahí es todo un valladar de gestiones que se hizo, que culminaron con la dotación de los escáneres y un software para el procesamiento de resultados electorales, ya diseñado de acuerdo a ese sistema complejo que tenemos, que de hecho solo fue utilizado la parte del software, se adaptó
que trataba sobre consejos municipales, porque eso es lo que más se parecía a la elección presidencial y los resultados ustedes ya saben que fueron muy exitosos. Entonces, esa gestión de cooperación internacional, pues allí queda. Yo le he entregado a la nueva presidenta y al organismo colegiado, la consta en acta eso, todo ese acervo de cooperación. Se gestionó también la cooperación en materia de capacitación, en vista de que ya los organismos hoy, digamos, tienen otra connotación, es decir, no tienen vinculación formal ni material con los partidos políticos. Nosotros decidimos implantar una especie de software también que nos permitiera corroborar esa no vinculación política, ni material ni formal, de las diferentes propuestas que presentan siempre los partidos políticos. Entonces, en ese campo también la ley nos obliga a capacitar, es decir, previamente que participar como integrantes de mesas de votación o juntas receptoras de votos, la ley nos obliga a que los capacitemos y los acreditemos. Entonces, eso pasa por varias jornadas. El sistema, como es muy complejo, ya no se vale que usted saque de la línea, porque así sigue manteniendo el código electoral, que en el caso que usted no logre integrar una mesa, que son, 9.500, 10.600, dependiendo de la elección, si usted no logra integrar una mesa, todavía el código electoral le contempla que puede usted ir a un ciudadano que está formado en la fila y pasar a integrar de emergencia esa mesa que se constituye con un mínimo de 3 personas y máximo 5. Entonces, eso ya no lo puede hacer usted, porque eso era en el sistema anterior, cuando era voto por bandera. Sí, ahora imagínese con el sistema de voto entero, voto preferente y voto cruzado fraccionado, ¿cómo va a llegar a traer a un ciudadano y le mire, siéntese en esta mesa y usted va a contar los votos? El tipo, ¿qué hago? O sea, no puede hacer eso. Entonces, en vista de eso, gestionamos también ante las Naciones Unidas internacional para proveer fondos para las capacitaciones. De ahí que hay que agradecer nuevamente al programa de las Naciones Unidas porque administró estos fondos que vinieron directamente de la ONU para inyectar fondos en la capacitación y formación de las personas. De ahí que incluso viniendo de la academia, usted se recuerda, aquí le di la primicia, que estábamos fundando pues, la Escuela de Capacitación y Formación Electoral e inaugurando un aula virtual, si usted se recuerda, claro, que nos permitió capacitar a mayor número de personas de herramientas también tecnológicas. Y hoy acabamos de inaugurar un aula también, que es un aula en físico, ¿verdad?, donde se pueden capacitar los facilitadores. Y la idea es crear aulas también en todo el territorio nacional, por lo menos en la zona oriental, en la zona occidental y en la zona paracentral. Pero ya tenemos aula en físico para capacitar y aula virtual. Entonces, estas son herramientas, nos hace falta el plan de estudio, un plan de estudios más innovado para llevar, digamos, a impartir diplomados, ¿ya? Entonces, yo creo que todo esto es una herencia que nosotros estamos, la parte de capacitación para resolver los problemas del sistema complejo que nos dejó, si quiere, la sala de lo constitucional, la extinta sala de lo constitucional, y también el tema de la tecnología, ¿ya? El tema de la tecnología con una cooperación internacional, que usted allí tiene ya también los escáneres para poder utilizarlos y un software también para el procesamiento de resultados. Y así le puedo seguir mencionando, por ejemplo, otra cooperación a nivel del Reino de España. El Centro de Criptología de España nos dio una para la seguridad cibernética. Por eso usted se fijó que en la última elección, incluso todos estaban temerosos, porque yo lo anuncié también, que iba a haber, estaba la Fiscalía y la Policía, que están en ese momento coordinadas, digamos, en el día del evento electoral, previo y el día, durante y después del evento electoral, está todo un plan de seguridad. Entonces, el temor era, con todo esto de los ataques cibernéticos, que ya lo habíamos probado con el ataque que hicieron a nuestra página, cuando estamos digamos, el enrolamiento de los ciudadanos que viven en el exterior, y tuvimos, ¿verdad?, casi 8 millones de visitas, ¿verdad?, en un mismo día. Entonces, son cosas así, para saturar nuestro sistema. Entonces, este Centro Criptológico Nacional, que tiene experiencia en esta protección contra ataques cibernéticos, instaló todo un sistema que al final nos lo donó con el servidor y los programas para poder detectar si había alguien que penetraba en nuestro sistema, ¿verdad?, y desde qué IP estaba penetrando.
¿verdad? Entonces, eso nos garantizó que alguna gente traviesa, entendemos, al mismo interior, digamos, del Tribunal Supremo Electoral, o en casas aledañas que a veces las contrataban para poder atacarnos. Eso nos permitió que no sucediera nada de eso. E incluso previamente ellos se instalaron acá en nuestro país y pudieron, digamos, quitar conexiones o, digamos, vulnerabilidades que teníamos, ¿verdad? No puedo mencionarlas, pero sí limpiamos todo el sistema y eso nos permitió un nivel preventivo, es decir, que nadie, cualquiera que entrara a nuestro sistema, se detectaba desde dónde estaba ingresando, ¿verdad? Porque hay gente que tiene acceso también a nuestro sistema. Entonces yo creo que todo eso es si quiere, andamiaje que queda al Tribunal Supremo Electoral, y obviamente esto es la filosofía del organismo electoral anterior, ¿verdad? Si quiere, que acompañó al anterior presidente, y yo el día de ayer lo dije en una reunión, pues dependerá de la nueva presidenta y los nuevos magistrados si quieren continuar con este proceso de cooperación, si no, simple y sencillamente contratan una empresa para que les pueda administrar todo, ¿no? Muy bien, doctor, hay una serie de situaciones que han ocurrido desde su juramentación el pasado 30 de julio. De hecho, el día de ayer un abogado de nombre Salvador Enrique Anaya presentaba pues una demanda pidiendo que se declare inconstitucional la elección de magistrados. Él decía y argumenta que se violó el principio constitucional de deliberación pública. Él dice que no hubo una deliberación parlamentaria pública sobre el proceso de elección. No está cuestionando, digamos, a los magistrados, sino el proceso de cómo se dio ese proceso. ¿Qué piensa usted, doctor, cuando surgen este tipo, digamos, de argumentos en medio de una elección de un ente tan importante, porque es el encargado de regular y, digamos, planificar elecciones en El Salvador? Pues no conozco ese recurso. Si es el mismo abogado que presentó contra los magistrados propuestos por Corte Suprema de Justicia, o ha presentado un recurso en contra de los magistrados propuestos por partidos políticos. Porque en el caso de los magistrados propuestos por partidos políticos, sí hubo deliberación y debate, ¿ya? Si es la deliberación o debate, o son 3 días de debate, yo creo que el constituyente no reguló, ¿verdad?, cuánto tiempo duraba el debate, pero en el caso de la elección de magistrados propuestos por partidos políticos, allí sucedió la deliberación, el debate, y habría que agregar que los magistrados propuestos por Corte Suprema de Justicia, a pesar de que pudieron haber sido privadas las cuestiones de la Corte Suprema de Justicia, aunque entiendo que también hubo espacio para los medios, se entiende deliberación y debate. Yo creo que en este tema hay muchos elementos políticos en juego, y a mí me parece como muy sospechoso que también aparezcan este tipo de... A veces aparecen organizaciones también, algo así como Expreso, únicamente para pelear por este tipo de cosas y atacar la imagen, por ejemplo, de los funcionarios que están siendo postulados. Yo he sido víctima de un montón de esas cosas. Por ejemplo, hay gente, hay que decirlo así, la ignorancia es atrevida. De repente me quieren comparar con otra gente que hasta suyo, pero ellos no saben. Y dicen, esta persona es superior a Julio Olivo 1.000.000 de veces. En las redes sociales, como dice, cada estupidez en las redes sociales está plagada de mentiras, de fake news y de estupideces. Y de repente no se toman la molestia de ver el currículum del funcionario, porque creen a ciegas lo que se les ha dicho. Algo así como que les han hecho un lavado de cerebro, ¿verdad? O sea, como que las redes sociales tienen un fuerte componente psicológico. Entonces hay gente que usted, aunque le explique, ¿verdad?, esto es color amarillo, ellos le van a decir que es negro, es negro, es negro, porque así les han metido en la cabeza que es negro, y resulta que es amarillo. ¿Sí? Doctor, usted decía hace unos días, cuando recién fue juramentado, decía que ojalá y la Sala de lo Constitucional se mantenga al margen, decía, de las decisiones de carácter electoral. Usted, doctor, bueno, ha sido, digamos una de las personas que en determinado momento se enfrentó a la Sala de lo Constitucional al cuestionar sus decisiones. Digamos, ¿usted considera de que puede ser digamos, un marco diferente ocurre esta vez, considerando que hay una nueva conformación en la Sala de lo Constitucional y la sala los miembros de la sala con los que usted constantemente chocaba, pues ya no están? Sí, bueno, yo esperaría que esta sala primero se entere un poco, lea un poco de derecho electoral, porque la anterior sala, digamos, no leía, sino que simplemente tomaba sus decisiones y no sabía de que lo que ellos estaban haciendo, por ejemplo,
la implementación del voto preferente en el 2012. Ya República Dominicana había pasado por una experiencia. Rosario, aquí al país, que era el presidente de la Comisión Electoral de Dominicana, y explicó esas consecuencias. Hay expertos electorales como Daniel Sobato, que es de las personas, digamos, más iluminadas en ese tema, además de Dieter Nolen, por ejemplo, que han señalado los problemas que ocasionan estos sistemas de voto preferente, y ya no se diga de voto cruzado. O sea, el voto cruzado es algo así como lo máximo que usted pudiera hacer en materia electoral, las listas completamente abiertas. Algo así como que ya no hay más libertades que usted le pueda dar al ciudadano, y nosotros hemos llegado al tope de las libertades. Sí. Entonces, para llegar al tope de las libertades en materia electoral, usted tiene que medir ciertas condiciones subjetivas y objetivas en cada país. Por ejemplo, usted no puede poner en riesgo la estabilidad o la democracia. Tiene que medir qué niveles de democracia ha alcanzado usted, la madurez, los niveles de, por ejemplo, educativos de la población, etcétera, etcétera, para poder meterse a tomar una medida, digamos, como la que se tomó en el 2012, que dio problemas, y en el 2000, que dio todavía más problemas, y eran problemas previsibles. Problemas, yo no es que estuviera en contra al final de la, digamos, de todas las sentencias de la sala, porque algunos de ellos incluso fueron compañeros míos de doctorado. Yo los consideraba gente que eran cuerda, pues digamos, muy, digamos, inteligente. Sí. Pero de repente usted con el poder se transforma también. Así es de que yo no es que quiera estar en contra de las decisiones de ningún otro organismo y mucho menos de un tribunal constitucional. Las decisiones que toman ellos son racionales, objetivas, justas también, o sea, estén apegadas a justicia y respeten también el marco de legalidad. Pero cuando usted se salta todas las bardas de la legalidad, sobre todo en materia electoral, e irrumpe en funciones que son propias de la autoridad máxima en materia electoral, creada por Constitución y por los acuerdos de paz en las reformas del 91, allí sí yo voy a tener problemas. ¿Ya? Entonces yo pienso que esta nueva sala, ahí está siempre el presidente Pineda, que razonó sus votos, o sea, era el único que razonaba sus votos dentro de esa sala de lo constitucional. Y él advirtió al momento de aprobar el voto cruzado. Y fíjese cómo son el tema de las redes sociales. Nunca nadie se ha, tomado la tarea de promover el voto razonado del doctor Pineda, ¿sí? Y es interesante, porque él trabajó 30 años o más de 30 años en la Asamblea Legislativa. Sí. Y quiero decir que no es amigo mío también, sino que es una persona igual que yo la veo y todo eso, ¿verdad? No es para que esté defendiendo ese voto, sino que a mí me pareció interesante cuando él dice las consecuencias que va a traer la implementación de este sistema de votación en el 2015 van a ser, digamos, contraproducentes en relación a los resultados que quiere promover de mayor democratización de nuestro país, porque va a haber colapso en las mesas de votación, va a haber problemas de esto, y él llamó a la autocontención. Entonces sería bueno que los nuevos magistrados de sala se leyeran esos votos razonados, porque ahí está siempre el doctor Pineda, y yo creo que sí, estos magistrados están practicando la autocontención, la ponderación también, incluso difiriendo resultados, han diferido resultados de varias de sus resoluciones. Eso significa que es posible que usted diga, miren, estos diputados suplentes no fueron electos, ¿ya? Como lo manda la ley, y no estoy de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, a pesar de que nosotros cumplimos con la ley, y así inscribimos a los candidatos, hicimos todo lo que manda la ley, ¿verdad? Y si ellos no están de acuerdo, diferir los resultados significa, no lo voy a aplicar en este momento histórico concreto, porque voy a ocasionar un gran problema, con elecciones ya convocadas, diputados ya nombrados, ya les entregó el Tribunal Supremo Electoral sus credenciales, y no hacer, por ejemplo, el show, que el día que les estamos entregando las credenciales, imagínense qué ofensa, eso tiene una psicología ya de gente, digamos, ya no normal, o notificarme a mí una resolución el día de mi cumpleaños, por ejemplo, para que tengan una idea. Entonces, a ellos les notifican la resolución el día en que les estamos entregando las credenciales en un acto público, en un hotel capitalino. Nosotros les entregamos las credenciales y después de que les entregamos las credenciales, iba el notificador a dejarle de que no valía la credencial. Eran las famosas notificaciones de la anterior sala. Quedarán en la historia como las notificaciones que usted tiene que contestar el día de su cumpleaños para que no almuerce tranquilo el presidente del Julio Olivo, así de notificado. Entonces yo creo que nada de eso
veo que pueda hacer esta nueva sala, porque incluso ha diferido ya, en esta elección pasada, ¿verdad? Ellos no se metieron con el tema de las candidaturas presidenciales, si se recuerda. Sí. Había un recurso que atacaba al representante de Vamos por el tema del requisito de no ser del Estado seglar, y porque él era pastor evangélico. Entonces estaba prohibido por la Constitución. Sin embargo, no se metieron en ese que esa prudencia y esa inteligencia y esa sabiduría se debe mantener. Ninguna Corte Suprema de Justicia en Centroamérica, ningún tribunal constitucional en América, ni en Europa, se meten en las decisiones de la autoridad máxima en materia electoral, como que es una regla, mucho menos cuando han sido convocadas las elecciones. ¿Ya? Fueron en total 11 resoluciones en las que determinaron... fueron más. Pero 11 fueron en un solo proceso. Un solo proceso electoral. Sí, en un solo proceso electoral. Entonces, y usted decía y se pronunciaba ¿cuándo se dieron esas resoluciones? Correcto. ¿Ha tenido para usted, doctor, algún tipo de consecuencias el hecho de enfrentarse constantemente, digamos, contra las decisiones de la Sala de lo Constitucional, que es considerado pues el máximo tribunal de justicia de El Salvador? Sí, diferentes consecuencias, desde las amenazas más sencillas hasta las amenazas más, digamos, más graves. Incluso, por ejemplo, todo el club de seguidores de esta sala, que hoy está desapareciendo, porque hoy sucede un fenómeno también. Hoy cualquiera se atreve a criticar la resolución. ¿Me explico? Pero antes era algo así como un dogma. Lo que la sala dijera es lo que se tenía que aplicar. Y eso basta para los magistrados del mismo Tribunal Supremo Electoral. Y en varias ocasiones les llamé a ser valientes, ¿te recuerdas? Y a defender la Constitución y no a la Sala de lo Constitucional. Porque la sala también violó la Constitución de la República. Pero claro, es el máximo tribunal, y quiero aclarar también, en aras de la gobernabilidad democrática, en aras de salvar algunos principios que rigen en materia electoral, crisis, yo me sumé a la mayoría de la votación, incluso en esa sentencia fatídica del voto cruzado, y advirtiendo las consecuencias que iba a traer eso, así como lo advirtió el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, diciendo las consecuencias que iba a traer ese sistema de votación implementado 3 meses antes de la elección, cuando usted no tenía tiempo para capacitar a ese ejército de 100,000 integrantes de mes, y ya sucedió lo que sucedió. La sala ignorando lo que había sucedido, por ejemplo, en Ecuador, ¿ya? Con el mismo cierto de que los países que implementan voto cruzado todo vaya bien, si no ve el espejo de Honduras en este momento. No solo la legitimidad de las elecciones, sino que la complejidad. De hecho, ellos no querían, el presidente de este tribunal me dijo antes de las elecciones que tuvieron que si le prestábamos los escáneres coreanos a ellos, porque ellos no habían logrado conseguir escáneres para poder procesar de manera más fácil la votación. Entonces, Ecuador, en ese momento histórico concreto del 2015, ya había pasado por una experiencia que a mí me puso la epidermis, piel así como dicen, piel de gallina, y no lo dijimos públicamente por no alarmar, pero los integrantes de las mesas en Ecuador las abandonaron y se las dejaron al tribunal para que contara los votos, se puede imaginar, porque no sabían cómo contar ese sistema complejo. Hoy tienen fuertes debates por regresar al sistema anterior, ¿ya? Igual Dominicana, de una sola vez regresó al sistema anterior y le quitó las complejidades a su sistema, y solo era voto preferente, de marcas en los rostros. Perú, por ejemplo, lo que ha hecho es aplicar el voto limitado, que yo incluso lo estoy proponiendo, lo propuse, dentro de todas las cosas que hemos hecho para simplificar el sistema de voto cruzado. El voto limitado significa que si usted tiene, por ejemplo, acá 24 escaños, con 24 diputados, lo que usted va a elegir, no necesariamente el ciudadano tiene que elegir o le puede permitir votar a usted por los 24. Si nadie va a votar por todos los escaños que usted le está permitiendo, de 10 partidos políticos que están compitiendo. Entonces, lo que hace Perú, por ejemplo, que solo sería a sí, tienen 10 escaños, por ejemplo, para Lima, y solo le permiten votar 2 veces, ¿sí? Solo son 2 escaños que usted le permite. Entonces, dependiendo del número de escaños, usted permite un número. Y con esos 2 escaños o 2 marcas que hace el ciudadano, el sistema peruano se complica de tal manera en el procesamiento de los votos que no tiene idea, al menos en las elecciones que hemos observado. Así es de que lo que quizá yendo a otro punto, para que no me siga metiendo en la
crítica a las sentencias de la sala, que se aparece que nos interrumpa nuestro proceso electoral, por supuesto yo lo voy a criticar y también me voy a pelear con esta sala, debo decirlo, ¿verdad? Así decimos. Doctor, ¿qué piensa cuando se hace la elección y de pronto surgen críticas de que de la gente que se eligió para conformar el Tribunal Supremo Electoral, usted es el único que conoce de materia electoral, decían? Y pues señalaban de que muchas de estas personas que fueron seleccionadas por los diputados desconocen, digamos, el derecho electoral de El Salvador. Y se decía, el único que tiene experiencia ahí es Julio Olivo, quien ha sido presidente del tribunal. Que es un señalamiento injusto, porque también ha sido electo el magistrado Rubén Atilio Meléndez, sí, que también fue suplente del organismo colegiado. Incluso mi suplente también fue electa como magistrada suplente hoy por la Corte Suprema de Justicia, y también está la magistrada Liébano, sí, de Lemos. Ellos también tienen experiencia, digamos, electoral. A lo mejor no los inviten, digamos, los medios de comunicación, como invitaban al doctor Cardosa, por ejemplo, que era el más mediático magistrado, que casi lo nombramos vocero oficial porque a él le gustaba eso. Yo soy un poco así más, digamos, más antisocial, digamos, con los medios, y me doy el lujo de decirle, mire, no voy o no quiero ir, ¿verdad? Y hoy le va a tocar a la nueva presidenta ir. Decir que cada quien, entiendo yo, tiene sus cualidades y sus defectos. Yo en las 2 reuniones o 3 reuniones que hemos tenido, veo la experiencia, por ejemplo, legislativa del licenciado Orellana, el licenciado Huelman Carpio, o sea, tienen años. No quiero mencionar los años porque los tienen 40 años. Bueno, entonces le van a salir más años de la cuenta. Desde niños estuvieron ahí en la Asamblea Legislativa y dan muy buenos aportes en las reuniones que he visto. Yo creo que cada quien tiene, por ejemplo, esa experiencia legislativa que ellos tienen, la experiencia electoral que tienen los otros magistrados, la experiencia que pueda tener la presidenta nueva porque ha sido fiscal, el suplente de ella en la litis, o en todas esas experiencias. Yo creo que lo sabio o lo más importante va a ser lo que analizamos en función de sacar adelante las elecciones 2021. Y además recuerde también que tenemos todo un aparato técnico. Cada uno de nosotros tenemos nuestros asesores. Entonces hay un fuerte componente técnico dispuesto a aportar esa experiencia para construir de manera, si quiere, emergente y urgente. Yo ya estoy invitando yo al nuevo organismo colegiado, incluso quedó constancia en acta, le pedí a la presidenta que quedara constancia en acta. Les he reiterado la propuesta de montar ya un seminario, algo así, para hacer una puesta en común, un seminario propedéutico, sí, para que hagamos una puesta en común y hablemos el mismo lenguaje, es decir, que ellos conozcan que hay, por ejemplo, 15 o 16 programas del Plan General de Elecciones, que hay diferentes unidades de la estructura orgánica del Tribunal Supremo Electoral, desde la unidad de sistemas informáticos, la dirección de organización electoral, el registro electoral, la parte administrativa financiera, capacitación. Entonces, que ellos conozcan que existe regional y de alguna manera cada una de las jefaturas exponga en qué consiste su unidad y cuáles son los retos y desafíos para las próximas elecciones 2021. Algo así como un propedéutico para ir preparando el Plan General de Elecciones y afrontar esos retos y desafíos que definitivamente nos plantea la 2021, con 3 elecciones en una. Algo así como el escenario 2015. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero le invitamos a usted a que siga con nosotros porque precisamente vamos a hablar de esos retos que surgen para El Salvador. Eso que ya se tiene que comenzar a organizar el 2021, porque parece, si lo vemos en días calendario, que falta mucho, pero si lo vemos ya en proceso de organización de un proceso electoral, como decía el doctor, muy complejo, pues este tiempo se acorta pues muchísimo. Vamos a la pausa, cuando regresemos continuamos con esta conversación con el doctor Julio Olivo Granadi. Nos regresamos.
Estamos en el día jueves y esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM tenemos la visita del doctor Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral para este nuevo periodo. Él fue electo y juramentado el pasado 30 de julio, previo al periodo de vacaciones. Justo el día después, el 1 de agosto, magistrado, ustedes se reúnen ya como ente colegiado para comenzar pues a hablar del trabajo que van a hacer. Y decían que elementos importantes del trabajo de este tribunal va a ser las elecciones que están a las puertas ya de, digamos, del trabajo de ustedes, la de 2021. Digamos, ¿cuáles son, digamos, esos grandes retos que usted ve, doctor, considerando su experiencia ya, digamos, en elecciones anteriores, en las que sabemos que son procesos muy mediáticos, sabemos que son procesos muy sensibles porque están, digamos, a la expectativa del ciudadano, a la expectativa de todos los que forman parte digamos, de ese grupo de políticos del Salvador? Pero, ¿cuáles son esos retos que usted ve de inmediato, digamos, en este proceso en el que usted dice son 3 elecciones las que tenemos que ver? Eso. Sí, bueno, estas elecciones se parecen a las del 2015, ¿se recuerda? Por primera vez elegíamos mediante voto popular a los diputados del Parlamento Centroamericano y diputadas del Parlamento Centroamericano, que son 20 diputados, 20 escaños. Y al mismo tiempo elegíamos a diputados y diputadas de Asamblea Legislativa y consejos municipales. Hoy en el 2021 nuevamente se van a cruzar esas 3 elecciones. Entonces, hay varias cosas que hay que discutir. Por ejemplo, ¿cómo simplificamos el sistema de voto cruzado? Si la Asamblea Legislativa insiste, porque ahí es decisión de la Asamblea Legislativa, si insiste en mantener el voto cruzado. Por las reuniones que hemos tenido con parlamentarios, tuvimos una reunión que promovió el presidente precisamente de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, el doctor Portillo Cuadra, junto con los partidos mayoritarios, Anabel Bello, diputada, y también el licenciado, ¿verdad? Y fue como una especie de seminario en donde nosotros les expusimos cuáles eran nuestras principales inquietudes, algo así como los elementos problemáticos que pueden presentarse en la elección 2021 y cómo podemos superarlos, además de los elementos problemáticos que atravesamos en la elección pasada, digamos la elección presidencial, que era una elección más sencilla porque era una única elección. Entonces, a ellos les planteábamos, y quizás a eso me voy a referir, que de insistir en el tema del voto hay que simplificarlo. ¿Y cómo lo simplificamos? Pues buscando otros mecanismos, por ejemplo, la numeración de los candidatos. Ese es un mecanismo que ya lo implementamos. Poner más indicaciones en la papeleta. A lo mejor fuera bueno que revisáramos el tamaño también de la papeleta. Pero ahí entramos también, esto no lo podía decir antes de que me eligieran, porque los diputados son muy sensibles con el tema de los rostros, ¿verdad? Y yo creo que eso vino para quedarse, el voto por rostro. La población a veces confunde lo que es el voto por rostro o voto preferente con el voto cruzado. Son cosas totalmente distintas. Usted podría seguir votando por rostro, pero incluso no votar de manera cruzada. O podía seguir votando cruzado, pero limitando el número de escaños a los cuales usted tiene derecho. Y por los diagnósticos que tenemos, si usted los conoce, y debe conocerlo, en la elección 2015 únicamente votaron, ¿verdad?, para elección de diputados y diputadas a Asamblea Legislativa el 6.7% de la población, ¿verdad?, y para parlamentos 2.7%. Entonces usted dice, ¿por qué complicamos todo el sistema electoral solo por el 6.7% de la población? O sea, por el hecatombe que tuvimos, y el problema tecnológico, el problema del conteo en mesa. Entonces, pero si así es la cosa, yo he venido planteando mis argumentos, pero yo no es que no quiera más democracia para el país, ¿va? Y voto cruzado, me disculpan, y lo podemos debatir, si quieren, con los más encumbrados, los que más sepan en esta materia. Voto cruzado más democracia, porque si no nos tendrían que dar premios, y lo que hacen en el mundo es de alguna manera decirnos, miren, ¿por qué hicieron ustedes eso? Nosotros no lo queremos hacer. Sí. Cuando queríamos asesorar a los taiwaneses que nos invitaron a conocer su sistema electoral, o incluso a los coreanos, ¿va?, les dije, miren, si quieren les damos alguna charla sobre otros sistemas de votación, ¿va?, porque ellos tienen listas cerradas, sí, y la papeleta es del tamaño de un colón, de los de antes de nosotros, antes de que se dolarizara. Así son las papeletas. Entonces ellos tienen máquinas para contar, que incluso hasta resulta aburrido, porque en media hora tienen contadas todas las papeletas.
en maquinitas parecidas a las que cuentan billetes. Pero imagínese usted cómo contamos nosotros nuestras papeletas, que son tamaño tabloide o más grandes que el tabloide. Entonces, todas esas complejidades habría que revisarlas, ¿verdad? Es decir, ¿qué conviene más a nuestra democracia? Yo soy amigo de la democracia y he luchado en este país por la democracia desde que era estudiante, ¿verdad? Pero no vengamos a culpar al Tribunal Supremo Electoral por las complejidades introducidas al sistema salvadoreño, en donde no tuvo ninguna participación el Tribunal Supremo Electoral. Algo así como que una máquina que diseña la Sala de lo Constitucional en su laboratorio, ¿verdad?, constitucional, y luego se le entrega a los diputados. Aquí está la máquina del sistema de votación que yo quiero tener en el país, y se llama voto cruzado fraccionado. ¿Sí? Pero ¿Y qué hacen los diputados de la Asamblea Legislativa? No emiten una legislación al respecto. Y luego le toca al Tribunal Supremo Electoral algo así como manejar una máquina que la construyeron otros ingenieros, de la que no hay un manual. Y cuando se le pregunta a la sala que dé reglas concretas sobre ese manual, dice la sala, no, eso le toca a la Asamblea Legislativa del Tribunal cuando ellos hicieron la máquina. Imagínense el escape, esa se llama la huida, ¿verdad?, constitucional. Hoy sí, el Tribunal Supremo Electoral es la autoridad máxima. Incluso se equivoca porque le llama máxima autoridad y la Constitución dice autoridad máxima. Revisen la sentencia y hasta en ese léxico la Sala de lo Constitucional no lo manejaba. Así es de que, pero eso ya está. Borremos, pasemos la página, y ahora lo que nos compete y lo que nosotros hemos hecho como Tribunal Supremo Electoral, algo así como sacar, ¿verdad?, resolver los problemas ocasionados por la Sala de lo Constitucional. Y lo hemos venido haciendo, a pesar de todos los ataques y todo, digamos, las campañas que se han montado en contra del Tribunal Supremo Electoral y de los magistrados. Lo hemos resuelto. Entonces, como científicos, si quieren, sociales, que deberíamos de ser, debemos de buscar una respuesta. Y la respuesta yo le he llamado simplificar las complejidades del sistema de voto cruzado, si lo queremos mantener y firmar mayores derechos. Aunque la última elección, si no fuéramos por una vía democrática, ¿verdad?, el 6.87% de las personas votaron cruzado. Y hay algo más delicado. Hay personas que llevan las dos papeletas, llevan la de Consejo Municipal y llevan la de Asamblea Legislativa. Me refiero solo a estos dos sistemas porque son donde se vota cruzado. Sí. Perdón, en el 2015 tenía dos sistemas de voto cruzado, que era Parlamento y Asamblea Legislativa. En 2018 tuvo Asamblea Legislativa y Consejo Municipal. Solo había un sistema donde se votaba cruzado. Ahí hay un dato bien interesante, porque cuando el ciudadano, ¿verdad?, va a echar su papeleta y va a marcar su papeleta, curiosamente marca más las de consejos municipales y las deposita en la urna y decide no marcar en el caso de Asamblea Legislativa. Ese es otro tema de estudio que yo he llamado a Fundaungo, a la UCA, a varias universidades a que le den pensamiento. ¿Será porque no lo entiende? Correcto, que se están absteniendo debido a un sistema, que este sistema es más complejo, y van en la fila y deciden, no sé por qué razón, porque no tengo todavía ese dato, y llevan las dos papeletas que se las ha dado el integrante de mesa, pero a la hora de echar en la urna la papeleta y de marcar, solo marcan de Consejo Municipal, que es voto por bandera, sí, y deciden dejar en blanco la papeleta de Asamblea Legislativa. Y ese ya es un porcentaje importante. Es menos del 1%, pero ya es un porcentaje, digamos, bastante significativo, 50.000 personas, 100.000 personas, que están dejando de votar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer definitivamente en este sistema? Si vamos a enfrentar dos elecciones con voto cruzado, que van para el 2021, porque solo consejos municipales es voto por bandera. No se metió en ese terreno a querer cruzar los votos de consejos municipales. Imagina un alcalde de un lado, otro de otro lado, aunque ya son plurales, porque hay lista A y lista B, pero implicaría regidores de un partido, regidores de otros, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos dos sistemas con voto cruzado, fraccionado. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? La única manera de enfrentarlo es con tecnología, con más tecnología de la que ya agregamos. Ya tenemos los escáneres, ¿verdad?, que cuentan, si quiere, que transmiten las actas, pero no superamos el problema del trabajo que realizan la mesa, porque son seres humanos. ¿Qué tecnología puede usted utilizar para paliar de alguna manera el cansancio de los integrantes de mesa? ¿Ya?
La tristeza de los integrantes de MES no se las va a poder quitar. El cansancio de levantarse a las 4 de la mañana. Y de hecho, bueno, también mucha gente no está pues muy anuente a participar. ¿Se acuerda usted cuando se dijo de que se iba a buscar y se iba a publicar los listados de quienes estaban llamados a integrar las juntas receptoras de votos? Sí. Pues mucha gente estaba y rogaba por no aparecer ahí. Otra situación en la que obviamente como un obstáculo cuando, digamos, la gente seleccionada o no asiste a las capacitaciones o se quiere excusar de alguna manera porque considera de que, primero, que aparte, digamos, usted dice la jornada que es larga, y segundo, enfrentarse a algo tan complejo como este sistema de votación que tenemos en El Salvador. Volvemos a los híbridos, es decir, nosotros traemos modas de otros países. Si yo le contara lo que he observado en otros países, desde el voto encamado, el voto en hospitales, el voto anticipado, etcétera, etcétera, no necesariamente lo debemos de traer porque funciona en otro país, va a funcionar acá. El voto cruzado traído de Luxemburgo o de Ecuador, por ejemplo. Entonces, lo que debemos de hacer es buscar maneras de resolver. Uno es ver si hay una herramienta tecnológica que no solo nos permita transmitir las actas con celeridad, sino que además contar esos votos con celeridad, pero además de alguna manera paliar el trabajo y el cansancio de los integrantes de MES. Nosotros hicimos una propuesta, no sé si usted la conocía, en el 2015 también, debido a esta cooperación que teníamos coreana. Diseñar un escáner que permitiera leer las papeletas. El problema era el tamaño de la papeleta nuestra. Sin embargo, ese escáner le iba a contar de una sola vez las papeletas, le iba a extraer los datos de votos enteros, votos preferentes y fracciones de voto cruzado, y luego las iba a totalizar, y después lo apretaba usted un botón y le transmitía los resultados, se los divulgaba a través de internet. Además le imprimía el acta para que la revisara cada integrante de las mesas. Entonces ya no necesitaba usted estar contando tanta papeleta. El escáner se las contaba, le difuminaba, le separaba los votos enteros, los votos preferentes, que son las marcas que se ponen en la misma lista, y luego las marcas de voto cruzado, y después las totalizaba, algo así como lo que hizo Smartmatic en esta última elección, que por cierto falló en las preferencias y fue un escándalo también. Así es de que ese sistema lo propusimos nosotros en el 2015. Claro, el escáner valía $2.800, ¿verdad? Porque no existía toda la cooperación que habíamos conseguido, aceptado por el tema también de las desconfianzas. ¿Quién me garantiza que todos los datos que están totalizando y están transmitiendo en esa máquina son los datos reales? Y eso pues ya lo vio también el Tribunal Constitucional alemán, ¿verdad? Que no aceptó el voto electrónico también en Alemania. Pero ¿qué tanta disposición o qué tanto, digamos, están abiertos los diputados a discutir esto de descomplejizar el sistema electoral salvadoreño? Porque usted lo ha dicho en diversas ocasiones que hemos conversado y dice, tenemos uno de los sistemas electorales pues más complejos del mundo y hay decisiones que tomar, pero ¿qué tan abiertos está, digamos, un órgano legislativa a analizar este tema y a escuchar las propuestas que ustedes han hecho, considerando que son los que manejan los procesos electorales? Sí, es una decisión bien compleja porque si usted lo ve matemáticamente, si a mí me preguntaran, bueno, mire, ¿y eso del voto cruzado va para la próxima elección o no va? Yo podría decir, mire, es sencillo. Si lo sometemos a una prueba democrática, ¿cuál es el número de población que votó o que vota cruzado? Algo así como que dijéramos, ¿qué quiere comer usted en el restaurante? Y usted va a querer comer caviar. El voto cruzado es sumamente caro. Y lo va a seguir manteniendo. ¿Va? Pero claro, para los políticos, y yo entiendo, a los diputados de la Asamblea Legislativa, algunos me lo han confesado así en privado, pues mire doctor, nosotros estamos de acuerdo, el sistema es muy complejo, solo es el 6.7 o el 6.87% de la población, frente al 93%, imagínese, que no vota de esa manera. Si usted se fuera por una vía democrática, para los que defienden este sistema, quedan completamente aplastados. ¿Ya? El 93% de la población no quiere esa complejidad. ¿Ya? Sin embargo, para un político, a mí no me cuesta decirlo, pero para un político significan votos en la próxima elección. Y si de repente una ONG, ¿verdad? FUSADES y todos estos organismos de la sociedad civil presionan, ¿verdad? Aunque solo son 5 a veces o son 4, y yo ya les dije que les puedo organizar las elecciones también, porque nadie los elige a ellos, ¿no? A ver cuántos votos obtuvieron para el director ejecutivo, para el presidente. ¿Verdad? Ahí habría que comenzar con la democracia, pero ellos por eso a veces me atacan y se molestan conmigo, porque no es democrática la elección también de ellos. Sin embargo, las críticas de ellos hay que escucharlas
y a lo mejor ellos tengan propuestas, porque ellos son los que propusieron esto, a la par de Félix Ulloa, ¿va? Que es el vicepresidente, ¿va? Que me dice que está desaparecido también. Me estaban diciendo, yo no lo tengo ratos de no verlo en televisión, pero ellos propusieron toda esta máquina, ellos propusieron todo este embrollo. Entonces que nos den ellos la solución. Y lo único que proponen es tecnología. Pero ¿cuánto vale la tecnología? Ya la propusimos nosotros. ¿Ya? ¿Cuánto gastaríamos en una elección? No menos de 15 millones, solo para la tecnología. Poniéndolo barato serían unos 8 millones. Tendría que comprar un escáner o un lector de la papeleta. O irnos al tema, que creo que era la idea de la sala anterior, obligarnos a irnos al voto electrónico. Y como le digo, el Tribunal Constitucional alemán, hace unos meses, el año pasado, declaró que no podía certificar en ese voto electrónico que el ciudadano alemán, cuando diera un touch en una maquinita, ¿verdad? Si no le demostraban que había marcado y había cliqueado en esa maquinita, era mi voluntad en realidad expresada. Es decir, si no mientras la ciencia no me logre demostrar que lo que yo cliqueo en esa máquina es realmente lo que se ve expresar en el resultado que la máquina procese, yo no puedo aceptar ese sistema. Eso ha dicho el Tribunal Constitucional alemán, ¿verdad? En el tema del voto electrónico en Alemania, que solo ellos tienen sistema de voto preferente todavía, no tienen voto cruzado, solo en un estado lo tienen. ¿Imagínate? Doctor, este espacio de entrevista, primero, hubo declaraciones de que, digamos, se cuestionaba su trabajo como miembro del Tribunal Supremo Electoral, y lo vamos a decir con nombre y apellido. Juan José Martel decía de que usted había demostrado desconocimiento en materia electoral, decía él, y que incluso no había logrado que trabajara en armonía, digamos, el tribunal. ¿Tiene usted alguna respuesta para, digamos, ese tipo de cuestionamientos sobre su trabajo como presidente del tribunal? Porque obviamente, si se es cabeza de una institución como esta, pues es una decisión colegiada la que se toma ahí, y que es necesario, digamos, a veces lograr consensos o a veces estar, digamos, en una situación en la que va a chocar con las decisiones del resto de miembros. Sí, es decir, yo manejo un concepto y lo traigo desde la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, donde me tocó dirigir una junta directiva. Hay que decirlo, abogados, pues sí, complejos, unos penalistas, otros civilistas, etcétera, etcétera, de ciencias políticas, mi excompañero. Y usted tiene que lograr algo que se llama gobernabilidad o gobernanza, ¿ya? Y si quiere, le puede preguntar a los otros magistrados del Tribunal Supremo Electoral, al magistrado Argüello Tella, a la magistrada Lieva, cómo me tocaba dirigir las reuniones y administrar también los conflictos y las contradicciones, que en un organismo colegiado, ¿verdad?, es lo más normal del mundo. Si usted no está acostumbrado a administrar esas contradicciones y aprender a superarlas, obviamente va a tener problemas. Pero los resultados ahí están. Mire la elección 2018, por lo que dice el licenciado Martel. O sea, la elección 2018, a pesar del voto cruzado, superamos algunas problemáticas de la elección 2015, sin que la sala nos diera la receta, ni el manual de la máquina que había construido. Y en el 2019... ¿va?, que todos alegaban y criticaban un montón de cosas. Mire, los que más alegaban hoy son funcionarios de gobierno electos. O sea, son fraudulentos, porque alegaban fraude también. O sea, quiere decir que el presidente es fraudulento, porque él es el que más alegaba fraude. No, no es así, si era pura campaña electoral. ¿Ya? Cuando usted alega que el tribunal va a hacer fraude, es el partido que quiere obtener réditos de eso. Y eso ha sido en toda la historia electoral. Y usted va a México y va a suceder lo mismo, atacan al tribunal. Va a Ecuador y sucede lo mismo, va a Uruguay y sucede lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que ese es un buen elemento que hay que considerar. La recomendación para la nueva presidenta: hay que lograr ese ejercicio de gobernabilidad democrática al interior del mismo tribunal. Algo así como llevar la democracia primero al organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral y aceptar las decisiones también que se toman por mayoría simple o mayoría calificada, y luego llevar la democracia al país. Que no podemos hablar de democracia, nosotros la practicamos al interior del tribunal. En el caso del licenciado José Martel, ahí me parece, yo digo que antes lo respetaba más, pero hoy lo respeto menos, y él me respeta menos también a mí. Eso obedece a la decisión de la cancelación del CD. Simple y sencillamente, él va a estar molesto si quiere, mientras no supere también ese trauma, ¿verdad?, toda su vida, ¿ya? Pero él me felicitaba a mí cuando no cancelamos al CD, porque yo voté por no cancelar al CD. Si hay algún error que yo cometí como presidente del tribunal, fue no cancelar al CD.
que cancelar, porque yo argumenté que debido a que se habían modificado las reglas del juego por la Sala de lo Constitucional y hoy habían marcas de preferencia y marcas de voto cruzado, ya no era aplicable el artículo 47 de la ley de partidos políticos. Y se lo repito y él no lo entiende, ¿sí? El 47 le dice el umbral para cancelar a un partido, que son 50,000 votos o haber obtenido un diputado, ¿sí? Yo no tengo culpa, que imagínense, debería de estar contento. ¿Por qué? Porque gracias a mí es diputado. Y la sala dejó correr 2 años, 8 meses, imagínense, 2 años, 8 meses, 8 días para poder resolver. La flamante Sala de lo Constitucional, que tiene muchos seguidores. 2 años, 8 meses, 8 días se tardó en resolver. ¿Y qué pasaría si la sala no resuelve? No nos mete a nosotros en ningún problema y nosotros no resolvemos absolutamente nada. Y ellos se quedan como partido legalmente inscritos. O sea que yo era bueno y era hasta un héroe cuando voté por no cancelar a su partido. Y luego soy un villano cuando voté por cancelarlo debido a una resolución de la Sala de lo Constitucional. Y la Sala de lo Constitucional, muy bien, gracias. ¿Va? Y nosotros somos los villanos. No, así es la justicia electoral en este país. Y yo lo reto a un debate sobre la misma sentencia, si quiere, para superar ese problema. Tal vez así superan los traumas. Muy bien, doctor, le queremos agradecer que nos haya visitado. Realmente le digo, siempre es importante conocer, digamos, cómo funciona el Tribunal Supremo Electoral y todo lo que implica, pues, sus decisiones. Y definitivamente le queremos agradecer que nos dé su tiempo para venir a conversar sobre el tema y lo esperamos aquí como parte del Tribunal Supremo Electoral siempre para que sigamos hablando, porque ya estamos muy cerca de este proceso y de este, digamos, trabajo que ustedes van a hacer en la planificación de estas elecciones que serán pues muy importantes. Ya decía usted, elecciones de diputados, elecciones de consejos municipales y elecciones de Parlamento Centroamericano. Entonces son 3 elecciones que se van a desarrollar en el 2021 y que pues ya está muy cerca porque es a principios de 2021 cuando se va a desarrollar esta elección. Bueno, yo agradecerle el espacio porque es un espacio para decirlo así, y las contradicciones son normales en toda democracia. Gracias, doctor. Bueno, vamos a ir nosotros a un espacio para comerciales. Cuando regresemos vamos a continuar con Noticiero Hechos. Hay mucha información todavía de carácter local, información sobre el clima, información sobre el tráfico y también de los temas que está hablando el mundo hoy. Ya decíamos y le damos un dato de lo que pasó ayer en California, donde un hombre pues apuñaló a 4 personas, le quitó la vida y dejó heridas a otras más. Ya fue capturada esta persona y también de otras situaciones que tienen que ver con migración y temas locales que también están en el centro de la atención mediática este día, este jueves 8. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.